Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadre diferente, porque hoy vamos a hablar sobre MIPYMES estatales. Pues si le cuadra el tema, acompáñanos. Y para abordar MIPYMES estatales en Cuba, le doy la bienvenida a tres panelistas expertos en el tema. Me refiero al máster en Ciencias Luis Gutiérrez, especialista técnico de la empresa Soluciones Energéticamente Eficientes. Bienvenido. Gracias. Con nosotros un panelista que ya repite y que estamos muy contentos de que así sea. Me refiero al licenciado Daniel Torralba, economista del INIE. Muchas gracias. Bienvenido también. Y además se encuentra el máster en Ciencias Dani Jesús Valiente, director general en The Soft. Muchas gracias y agradecido por estar acá. Pues bienvenidos a los tres. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Estamos listos para el debate? Listos. Bueno, pues un tema imprescindible para debatir en este momento. MIPYMES estatales. El apellido ya de por sí invita a la reflexión y a la polémica, porque además muchos consideran que las MIPYMES estatales son un invento cubano y por ahí quiero comenzar con Daniel. Daniel, ¿son las MIPYMES estatales un invento de nuestro socialismo o esto es una práctica que también se hace en otras partes del mundo? Bueno, fíjate, primero, las MIPYMES no son otra cosa que las micro, pequeñas y medianas empresas. Eso siempre es bueno empezar por ahí, por la definición, ¿no? Ahora, hay pequeñas y medianas empresas públicas o estatales en el mundo. Ahora, en Cuba las estamos teniendo por primera vez con este tipo de gestión y organización que vamos a explicar cómo funcionan. Pero ciertamente nuestro país, que tiene un modelo económico donde el sistema empresarial estatal constituye el actor económico fundamental, estas pymes estatales y públicas tienen una cualidad diferente. ¿Qué son? ¿Qué son entonces? Ya sabemos y en otros programas Encuadrando la Caja hemos abordado el tema de las micros, pequeñas y medianas empresas. Pero cuando tienen el apellido de estatales, ¿a qué nos referimos? ¿Qué diferencias hay con la empresa, vamos a decirle tradicional, la empresa estatal, la de toda la vida? ¿Qué diferencia entonces se puede establecer entre esto que hemos dado en llamar micro, pequeña, mediana empresa estatal de esa otra empresa estatal tradicional, si le pudiéramos llamar así? Bueno, primero la población siempre cuando escucha MIPYME, ¿no? Cuando se habla de las MIPYME se habla o se refiere principalmente a las MIPYME privadas, ¿no? Que además son las que son más numerosas en el tejido empresarial, son las que son más visibles porque son mayor cantidad. Y sí hay muchas menos MIPYME estatales, pero existen. Ahora, ¿qué cosa es una MIPYME estatal? Una MIPYME estatal es una empresa estatal, una forma de gestión estatal que surge en el año 2021, ¿no? Cuando se emite el decreto 34 del sistema empresarial estatal, donde se establecen los tipos o las formas organizativas de la empresa estatal socialista en Cuba, la empresa estatal tradicional, la empresa filial, la unidad empresarial de base y luego a finales de ese año 2021 con las normas de las MIPYME, la que perfeccionó el trabajo por cuenta propia y también perfeccionó las cooperativas no agropecuarias, surge la MIPYME estatal. Que lo es primero, la MIPYME estatal es una empresa estatal, repito, pequeña, o sea, tiene que estar en la clasificación de 1 a 100 ocupados, como la MIPYME privada. Sin embargo, ocupados se refiere a los trabajadores. A los trabajadores más el socio, o sea, el dueño. Ahora, ¿cuál es la cualidad diferente en la MIPYME estatal? Que el dueño no es una persona natural como lo es en la MIPYME privada. El dueño de una PYME estatal es una persona jurídica estatal. Es lo que hace que sea estatal la propiedad, porque no se apropia privadamente una persona o un grupo de personas de la riqueza que esa MIPYME estatal crea, sino que se gestiona estatalmente y hay una persona jurídica, repito, que puede ser una empresa estatal, otra que puede ser una OSDE, que puede ser incluso una oficina de administración del patrimonio local de los gobiernos locales, y ese es el dueño de la MIPYME estatal, una persona jurídica estatal. Ahora, ¿en qué se diferencia con el resto del sistema empresarial estatal? Fíjate, hay que decir que el sistema empresarial estatal en su conjunto tiene un modelo de funcionamiento que, por ejemplo, tiene varias restricciones, por ejemplo, en que está sujeto a un plan de la economía. O sea, tiene un plan de la economía, por ahí se le asigna a un grupo de
recursos que pueden ser la divisa, que pueden ser materiales de la construcción, que puede ser el combustible, y están sujetos a que reciban administrativamente esos recursos y con esos recursos operan. En una situación de restricción de la economía como la actual, hay empresas estatales que lamentablemente están limitadas en el acceso a esos recursos y a veces se quedan ese mecanismo de funcionamiento, lo que a veces hace que entonces las empresas se queden como que inactivas o limiten sus capacidades productivas porque precisamente están limitadas por ese mecanismo de asignación. Sin embargo, la MIPYME estatal tiene un modelo de gestión diferente en el sentido de que no están sujetos a ese plan de la economía. O sea, la MIPYME estatal no recibe del Estado ni divisa, ni recibe combustible, ni recibe materiales de balance, y eso se hizo precisamente para darle un modelo de gestión similar, salvando la propiedad y las características esenciales de ser estatal, un modelo de gestión similar al de la MIPYME privada. Como la MIPYME privada, la MIPYME estatal tiene que salir al mercado a gestionarse sus recursos. Tiene que salir a comprar el combustible, puede ir a comprar a los mercados, a buscar clientes, a buscar proveedores, y tiene que garantizarse su reproducción con su propia gestión. O sea, no depende de nadie. Además, no está subordinado a ninguna otra entidad estatal. O sea, no está subordinado a ninguna OSDE, no está subordinada a ninguna empresa estatal ni a ninguna otra entidad jurídica, en el sentido en que tradicionalmente la empresa estatal se ha subordinado al resto de las entidades estatales. Sino que, y con esto termino, las MIPYMES estatales tienen una relación con el socio estatal o sea, hay una separación ahí entre la propiedad y la gestión. El socio estatal no gestiona la MIPYME estatal. El socio estatal cumple las funciones de dueño, que es que sea rentable la empresa, que cumpla las actividades para lo que se creó, que las inversiones más importantes sean aprobadas por ese socio, pero la gestión está separada. La gestión está en la MIPYME y la MIPYME es la que se desarrolla y se gestiona todo su desarrollo. Bueno, entiendo entonces. Muchas gracias por esa explicación porque ha sido bien precisa y creo que esclarece muchísimo el tema de las MIPYME en general y de las que llevan el apellido de estatal. Entiendo entonces que son empresas que tienen un poco más de flexibilidad con respecto a esa otra gran empresa estatal en el modo tradicional de entenderla. En el caso de ustedes, ¿cómo se lleva este hecho de la flexibilidad desde la experiencia de dos empresas? Porque también se ha acuñado que la MIPYME es sinónimo de empresa, ¿no? Es un tipo de empresa, ¿no? Puede ser en micro, en formato micro, pequeño o mediana. En el caso de ustedes, de las empresas estatales que ustedes están trabajando, que están representando, ¿cómo se lleva a cabo esto que hemos comentado desde el punto de vista un poco más teórico? ¿Cómo se lleva a cabo en la práctica? ¿Qué los diferencia a ustedes de una empresa estatal de toda la vida, de una empresa en este formato de MIPYME privada? ¿Me pueden, por favor, nos pueden argumentar un poquito? Voy a empezar con Dani y continúo entonces con Luis. Bueno, en el caso nuestro, de SOS, poner en contexto, de SOS es una empresa de carácter nacional que este año celebra su 26 aniversario. Es una empresa que históricamente se ha encargado de la producción y la implantación de aplicaciones informáticas en el territorio nacional, y hemos tenido la característica siempre de ser una empresa de carácter distribuida, con una presencia física mediante VB en todas las cabeceras provinciales, además tener representación de especialistas en más de 130 municipios con centros territoriales y demás. Bajo este esquema, desde mediados del año 2022, viendo las facilidades del entorno y además en un proceso de transformación estratégica interna en la empresa, nos dimos a la tarea de estudiar y ver que se podía establecer un mecanismo nuevo o diferente de relación entre la empresa y esas unidades que hasta ese momento eran VB, y fue que nos dimos a la tarea de estudiar cómo pudiera ser el mecanismo de transformación de las mismas bajo ese conglomerado en que se conviertan en una nueva forma de gestión, que en este caso es una MIPYME estatal donde el único socio accionista ha sido de SOF. Eso nos ha dado en este esquema de transformación, como bien explicaba Daniel, hay un elemento importante, y es que hasta ese momento yo como empresa de carácter nacional dirigía o trabajaba de conjunto con mis VB a través de procesos, de procedimientos, y bajo este esquema nuevo, ahora el esquema de relación, más allá de que es una relación de carácter mercantil, porque lo que establece la relación o el vínculo entre nosotros es más allá de prestación de servicio uno con el otro, ha sido a través de la definición de las estrategias que yo como de SOF persigo con ellas,
y a su vez mediante políticas en las que yo establezco la forma de relación entre nosotros dos. Le he donado o le he dotado a esa nueva estructura, que en este caso es una MIPYME, de toda la autonomía desde el punto de vista en materia de gestión, en el que ellos son entidades que pueden autofinanciarse, generan además su propia planificación en materia de todos los indicadores, y como esquema de relación lo que hemos establecido es que discutimos, analizamos los planes de negocio, porque al final lo que yo percibo de ellos son los dividendos, en los que como accionista o socio de la misma discutimos, analizamos y la aprobamos, pero tienen una autonomía total desde el punto de vista de la concepción de su planificación, y además tienen la capacidad o la bondad de que antes tributaban una subordinación nacional, ahora le ha permitido encadenarse de una forma más sencilla o más simple en el territorio, en su estructura territorial. Que es interesante porque llevan más de 20 años de creados, pero bueno, se insertaron en estas nuevas dinámicas que nos comentaba Daniel, que desde el 2021 se está implementando. Y bajo este esquema actualmente tenemos 6 MIPYMES. Tenemos 3 que empezaron en funcionamiento desde los meses de octubre del año 2023, que en este caso fue la conversión de la división de Santi Espíritu, que ahora se denomina DETIN. Tenemos la división de Las Tunas, que ahora se llama Asisur, y tenemos a la división de Guantánamo, que es Servisoft. Y a partir de enero se incorporaron otras 2, que es Cienfuegos, que se llama LABBI, y la división de Villa Clara, que se transformó en Adatex. Y ahora, que es de muy reciente creación, a partir del 1 de abril se incorpora la división de Ciego de Ávila, que se llama Ávila Soft. Y bueno, Luis, en el caso de su empresa que usted está representando aquí en nuestro programa, ¿cómo ha sido esta experiencia de formar parte de este nuevo proyecto en Cuba, MIPYMES estatales o empresas estatales de nuevo tipo? La empresa nuestra ha sido un desafío y ha sido interesante. La empresa nuestra tiene 2 años solamente, una empresa nueva. Es una empresa joven. Una empresa muy joven. Y entonces lo primero que ha habido que hacer es tratar de buscar el mercado de necesidades que realmente existían, que no podían ser atendidas por la gran empresa porque tienen menos flexibilidad o porque sus objetivos son otros. Y entonces hemos intentado por todos los medios identificar nichos de mercado y hacernos fuertes en esos nichos. De manera que ya la empresa tiene un portafolio bastante elevado donde se le han ido adicionando actividades. Siguen siendo el diseño y la instalación de parques fotovoltaicos con cualquier tipo de característica, con baterías, conectados a red, aislados, en una estructura que nosotros utilizamos mucho que se llama 2 aguas, que es una estructura bastante novedosa en Cuba. Y ha sido el producto líder de la empresa nuestra, por el que más se reconoce y por el que más se conoce. No obstante, también trabajamos en ventanas eficientes, trabajamos en baterías de grupos electrógenos, trabajamos en estaciones de carga para vehículos eléctricos, que tiene una demanda tremenda ahora. ¿Esas son las llamadas solineras? ¿O eso es otra cosa? Puede haber de 2 tipos. Hay unas que son solineras cuando están alimentadas por un parque fotovoltaico, puede ser que no obligatoriamente tiene que ser así, aunque debiera ser así, pero no tiene obligatoriamente que ser así. Escadas, diagnóstico energético, sistemas de tratamiento de agua, todo esto a pequeña escala, donde lleva un enfoque diferenciado de cuando usted va a hacer un proyecto a gran escala, por varias razones. Pero si nos vamos a centrar, por ejemplo, en nuestro producto líder, que es el fotovoltaico, conlleva a un análisis de sombra y una especificidad del equipamiento que no tienen los grandes parques, por ejemplo, que construye, que diseña y construye la UNE. Por lo tanto, era un espacio de mercado en el cual nos empezamos a abrir, a desbrozar el camino. Tanto es así que en este momento las ventas para el plan 2024 empezamos con un real de 24 millones de pesos desde la creación, desde marzo del año 2022. En el año 2022, en el resto del año, se hicieron 22 millones y en este momento el plan de este año es 75 millones. O sea, se han triplicado. Quiere decir que han encontrado, como usted mismo dice, un nicho de oportunidades que no les sería posible si hubiesen sido parte o si hubiesen sido una empresa, una gran empresa estatal en el otro formato. Yo les propongo aquí hacer una breve pausa porque tenemos un material que presentarles de hoy, un ejemplo de este formato de empresa estatal de otro tipo.
Con sede en el Vedado capitalino, IT Código es una MIPYME estatal asociada al Grupo de la Informática y las Comunicaciones. IT Código es una MIPYME estatal de socio único, el Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones. Es una nueva forma de gestión empresarial donde el socio es el Estado y por tanto tenemos las mismas bondades de cualquier otra MIPYME, de otro socio, y la fortaleza de ser una empresa estatal. Somos una organización que tiene la misión de convertir la exportación de productos y servicios de la informática y las telecomunicaciones en un importante rubro exportable para el país. Aunque de reciente creación, se propone llevar adelante la exportación de servicios y productos informáticos. La capacidad de desarrollar productos con programadores, diseñadores, analistas cubanos desde Cuba, o contratar los servicios informáticos que le llaman contratación de fuerza de trabajo. Estamos en conversaciones con 3 importantes empresas rusas, estamos en conversaciones con algunas empresas en España. Pretendemos insertarnos en ese mecanismo que tiene también una asociación económica internacional del propio Grupo de la Informática y las Comunicaciones, también para que utilicen ese pool de programadores que estamos formando, pero todavía estamos en la búsqueda de nuestra primera exportación. Laura Prada, Ideas Multimedios. Y estamos abordando la temática de las MIPYMES estatales en nuestro país. Para si usted se incorporó ahora, enseguida tome el hilo de la conversación y ahora vamos a abordar, me gustaría preguntarle, el marco regulatorio. ¿Cómo se crea? ¿Cómo se conforma? ¿Cuáles son los procedimientos? En sentido simple, no vamos a complicar el tema, pero sí para que nuestros televidentes puedan tener una mejor cultura en este sentido de formación de una empresa de este nuevo tipo estatal. Bueno, fíjate, como se ha hecho referencia aquí, las actividades a que se dedican generalmente las MIPYMES estatales son actividades de pequeña escala. O sea, tienen que ser empresas muy flexibles, tienen que ser empresas que puedan tomar decisiones muy rápidas según cómo varía el mercado y ajustarse en ese sentido. Por eso muchas de las pymes estatales que hay son pymes que que eran actividades que realizaba la gran empresa estatal y se han desprendido de esa empresa estatal porque tenía limitaciones de recursos y no la estaban desarrollando, o porque es más eficiente hacerla a pequeña escala como las MIPYMES. Hay algo que es importante, que no se trata de desbaratar ahora la gran empresa estatal y hacer, por ejemplo, la Antillana de Acero. Exacto, a nadie se le ocurre la Antillana de Acero hacerla ahora en 100 MIPYMES estatales, porque no es el sentido. La economía de escala hay que respetarla. Pero bueno, por eso este desprendimiento es espontáneo, es recomendado, va siendo sobre la marcha. A veces hay contradicciones porque si una empresa tiene que desprenderse de una parte de su patrimonio, porque así funciona, para hacerlo una empresa aparte, incluso cuando ella pudiera ser socia, o sea, el socio estatal, hay conflicto de intereses ahí. Entonces, ¿quién puede proponer una MIPYME estatal? Por ejemplo, una misma empresa, una OSDE, puede proponerla el Ministerio de Economía incluso, puede proponerla una universidad, puede proponerle un centro de investigación, pueden proponerle incluso los trabajadores de una empresa, los propios trabajadores, si está en la ley, lo pueden proponer. Es un proceso que tiene sus trámites, ¿no? Pero bueno, se tramita por la plataforma de actores económicos, como mismo se tramitan las MIPYMES privadas y las cooperativas no agropecuarias. En el caso de estas solicitudes MIPYMES estatales, hay un análisis del Ministerio de Economía más exhaustivo, o sea, hay un acompañamiento ahí del modelo de negocio, de qué se está proponiendo, si realmente esa MIPYME estatal va a ser factible, va a ser rentable, y se evalúa y el Ministerio de Economía lo aprueba. Básicamente ese es el procedimiento. Si va a ser para mejor, porque básicamente si no resuelve el problema al que inicialmente está llamado a transformación. Hay casos en los que se ha determinado que no es factible determinada propuesta que se ha hecho y bueno, no se ha aprobado esa solicitud de MIPYME estatal. Pero ese procedimiento de un acompañamiento del MEP
en ese sentido. En el caso de las empresas de ustedes, ¿cómo sucedió este tránsito, esta transformación? ¿De manera desde arriba o fue a lo mejor una sugerencia que las mismas condiciones de trabajo, la dinámica, la vorágine sugirió? ¿Cómo fue? En el caso nuestro, yo creo que, como explicaba anteriormente, nace de la propia estrategia de transformación de la empresa y de establecer un vínculo diferente de relación. Quizás las primeras 3 MIPYME que se convirtieron fueron... escogimos dentro de la UEB nuestra las que mejores condiciones tenían para subsistir de forma autónoma. Y ahí salieron las 3 primeras. Pero ya las demás que se han ido incorporando ha salido como estrategia propia de la división o de la UEB en sí y de su colectivo de trabajadores que también han defendido la intención de convertirse en una nueva forma de gestión. ¿Y cómo va la salud entonces de esas 6 empresas Bueno, estatales? de las 6, la primera, hay una de las 6 que tiene su primer mes de gestión, es ahora el cierre del mes de abril, en el cual los resultados hasta ahora han sido positivos, pero la experiencia de las otras 5 que ya tienen un tiempo más elevado nos ha demostrado que han duplicado casi que la productividad en menos de 3 meses de gestión en algunos de los casos y han logrado incrementar casi al doble el salario promedio de sus colectivos, de sus trabajadores, y han establecido normativas o criterios propios que le posibilitan incentivar a los trabajadores para que se superen, para que además promuevan un mayor resultado en materia de gestión y de su beneficio económico depende de ese resultado y eso lo ha propiciado que crezcan grandemente. Y nosotros además como DESOF hemos definido un grupo de principios que son, como quien dice, inviolables en materia de conformación de las mismas y uno es que nuestras MIPYME son de base científico-tecnológica, por tanto todo tiene que estar soportado bajo el uso de las tecnologías para la gestión de todos los procesos internos y externos de la organización. Lo segundo... déjame interrumpirte un momentico. Esas son las MIPYMEs a las que Agustín nos ha convocado a multiplicar y a reproducir. Y aprovechamos para agradecer al profesor que nos ha acompañado en muchos de los escenarios nuestros a discutir y analizar y a que nuestros propios colectivos de alguna forma entiendan y reconozcan la importancia de MIPYMEs de este tipo. Entonces, te interrumpí, pero era porque en este programa hemos tenido a Agustín Laje muchas veces y hemos escuchado decirle la importancia que tiene reproducir y multiplicar este tipo de empresas estatales. Entonces, como principio, hemos escogido varios, solo voy a hablar de 3. El primero es que es de base científico-tecnológico. El segundo es que tiene que dinamizar las exportaciones, ya sea a través de encadenamientos territoriales o locales, en formas que puedan abordarse en el territorio en materia exportadora y aprovechando los vínculos de la propia empresa, ya que además de tenerlo el comercio exterior facultado desde hace muchos años, hemos creado o tenemos un contrato de asociación económica internacional con una entidad extranjera que nos da determinadas facultades en materia de gestión exportadora. Y lo tercero es que tiene que apoyarse apoyar al territorio en el proceso de su transformación digital, en que no vean esto como un mero proceso de informatización, sino que tiene que de verdad insertarse para transformar digitalmente todos los procesos de gestión de la localidad y el territorio en particular donde esté localizado. Y en el caso de las soluciones energéticamente eficientes, porque tiene un título muy sugerente, que a mí me invita a acercarme, por lo menos a interesarme de qué va esta empresa, ¿cómo se dan estos encadenamientos productivos? ¿Es posible desde este formato de MIPYME estatal relacionarse con otras empresas, ya sea estatales o privadas? ¿Cómo se da esa dinámica? El mundo no es un paraíso, pero no es expedito el camino, pero indiscutiblemente es mucho más sencillo, porque tiene más flexibilidad. No obstante, todavía aún chocas con determinadas entidades que decir MIPYME es, inclusive aclarando que es estatal. Hay prejuicios. Hay que empezar a consultar. Empiezan las consultas y las consultas demoran. Y en las pequeñas empresas el tiempo es oro. Si en la grande, el tiempo es oro siempre, pero cuando es pequeña el tiempo vale mucho más. Una decisión que no se tome o que se posponga o para que al final te digan que no. Los encadenamientos nuestros son, yo quiero resaltar uno aquí que es importante porque el profesor estaba hablando de la necesidad de que la ciencia y la técnica lideren los procesos. En estas pequeñas entidades, en estas pequeñas unidades, como se dedican a cosas muy específicas en el mercado, la única manera de usted crecer, o no la única, pero una de las principales maneras de usted crecer es aplicando ciencia y técnica. Nosotros, por ejemplo, para el año que viene, estamos planificando ya
todavía no se ha aprobado por la Junta, pero debe ser entre un 15 y un 20% de las utilidades que tenga la empresa, dedicarlo totalmente al Fondo de Ciencia y Técnica. Nosotros tenemos software, o sea, aplicaciones informáticas propias, generadas por los mismos técnicos de la empresa. Tenemos inclusive una innovación que cogió mención ahora en Cuba Industria. En el pre-congreso de Cuba Industria estamos invitados al congreso de Cuba Industria 2024 en el Palacio de las Convenciones, con un sistema de soportes autolastrados para el país que sustituye importaciones en Cuba. Y en este momento continuamos investigando. Lo hicimos 2 aguas, lo vamos a hacer ahora en un sistema de una sola agua, o sea, de ángulo fijo. Y estamos también incursionando en los primeros pasos en hacer el primero. Le voy a decir lo que es el Maverick cubano. El Maverick cubano es más que un contenedor donde usted va a poner paneles dentro, va a tener un inversor o una batería. Puede ser que tenga la batería o no. Y entonces simplemente usted lo despliega. Usted llega con un contenedor con los paneles dentro, ruedan los paneles con una rueda o con otro mecanismo. Se despliega en un lugar y entonces es muy rápido todo el proceso. Estamos hablando para generar electricidad. Para generar a través del sol, o sea, sistema fotovoltaico. Entonces, somos, por ejemplo, prácticamente estamos trabajando muy fuerte en el problema de las baterías, en los análisis de las baterías, para recomendar a los clientes, tanto, porque nosotros atendemos también privados, a privados, estatales, a que se nos acerquen sistemas que tengan batería de respaldo, que se demandan tanto con la situación que ha tenido en estos últimos años el sistema electroenergético nacional. Y constantemente los técnicos nuestros se les exige la actualización. Tenemos, bueno, si algunos de ustedes han seguido la página de Facebook nuestro, verán los contactos que hemos tenido con proveedores extranjeros para estar al día de la tecnología y poder aplicar lo último que hay, o lo que nosotros, o cosas muy modernas a las cuales tenemos acceso, porque lo último posiblemente no podamos tenerlo siempre, pero al menos en lo que tenemos acceso, en lo que es realizable, estar al día en eso. Bueno, es interesante también porque aquí estamos hablando de marcos regulatorios en cierto sentido. Comenzamos por ahí este bloque y sin duda otro de los grandes estereotipos y de las grandes polémicas que se establecen alrededor de este tema es el de las condiciones de las empresas en Cuba. Igualdad de condiciones, condiciones diferentes, condiciones desiguales, condiciones similares. ¿En qué sentido nos estamos moviendo? ¿Entre qué aguas nos estamos moviendo en el caso de estas MIPYMES estatales al respecto de las condiciones para las empresas? Bueno. Porque también en el programa hemos hablado de que debe verse como una sola empresa, como la empresa socialista, ya sea de una gestión o de otra, de una forma de propiedad o de otra. Sí, pero ahora, como hablamos, la MIPYME estatal tiene una forma de gestión diferente de la empresa estatal tradicional, pudiéramos decir. Mira, las condiciones en las que operan los actores económicos en general en el país no son similares, no son idénticas tampoco, y además ese no es el sentido que sean, no tienen que ser idénticas, porque si la Constitución desde su letra te establece que la empresa estatal es el sujeto principal, ya evidentemente las condiciones no pueden ser similares. La prioridad debería ser la gran empresa estatal. En algunas cosas, lo que pasa es que hay un grupo de condiciones que sí deberían ser parejas para todos los actores. Estamos hablando de acceso a mercados, por ejemplo, que desde el punto de vista del actor económico que tú lo mires, se van a ver beneficiados o en desventaja. Por ejemplo, la empresa estatal hoy, como dijimos, está atada al plan de la economía. Entonces, en la situación de hoy que no hay recursos, la empresa estatal tiene capacidad disminuida, no hay combustible, se paraliza la producción porque por una decisión política del país que es muy entendible, se prioriza la generación eléctrica, por ejemplo, para evitar o paliar los apagones a la población, pero eso tiene un efecto económico, que es que las capacidades industriales estatales se paralizan o se reducen notablemente. Ese problema no lo tiene la MIPYME estatal, porque la MIPYME privada, porque ella puede ir al cupé y comprar su combustible, no está paralizada en ese sentido. Y así podemos verlo con todo, con el mercado de divisas, que fíjate, no es un mercado de divisas formal para ninguno de los actores, aunque la empresa estatal recibe un poco de divisas, repetimos, hay restricciones importantes financieras, pero la MIPYME estatal privada tampoco la tiene. Sin embargo, en la práctica sabemos que hay un mercado informal de divisas y por ahí se aprovisiona el sector privado de los recursos, porque es que hay una demanda que no está satisfecha. Hay condiciones de partida que deberían ser
iguales para todos. Entonces, hay mecanismos de funcionamiento que tiene la empresa estatal que en general la ata mucho. La MIPYME estatal tiene más flexibilidad, pero ciertamente las condiciones no son similares. Voy a proponer aquí una pausa muy breve, porque ahora sí damos paso al gurú de Jatibonico y regresamos conversando sobre estas condiciones similares y diferentes, porque es muy interesante mantener este debate. Es la MIPYME estatal importante complemento en el encadenamiento productivo nacional. Su cualidad principal es su carácter flexible con que se adapta al posible escenario, a la misión, ágil en la solución ante el hecho imprevisible. Y ahí veíamos cómo el gurú también refuerza esta conversación que hemos sostenido en el programa sobre el carácter flexible de las MIPYMEs estatales. Pero la flexibilidad creo que también tiene cierto punto, ¿no? En este difícil escenario de la economía cubana, ¿cómo ven ustedes que les queda camino por andar a las empresas estatales de nuevo tipo en su llamado estado de MIPYMEs estatales? ¿Qué trabas tienen que enfrentar día a día en este difícil escenario donde las condiciones, como decía Daniel, no son las mismas para todos? No porque necesariamente tengan que serlas, pero allí donde deberían serlas no lo son. ¿Cómo ven ustedes este trabalengua en la práctica? A ver, fíjate, nosotros vemos que ha sido un paso de avance en cuanto a autonomía en la forma de gestión estatal, en el que hemos descargado de la responsabilidad de determinadas estructuras de estar atados a un plan de la economía, lo cual destacaba Daniel en su intervención. Eso le ha dado determinado nivel de gestión a las propias MIPYMEs nuestras. Le ha dado la facilidad de incrementar el salario. En las juntas de socios nos hemos puesto de acuerdo y hemos tratado de defender o de propiciar de que el grueso de los ingresos que se generen vayan para soportar lo que pudiera ser el salario del trabajador, que es uno de los elementos que ha sido más analizado en el sector empresarial, sobre todo porque bajo el proceso inflacionario que se vive en el país, el salario que es un punto débil que todavía hoy tenemos como organización. Igual creo que dentro de las grandes debilidades que tenemos en las MIPYMEs estatales, que no son ajenas a las empresas estatales nacionales, está el tema del acceso a la divisa, está el tema de la conversión del 1 por 24 y el 1 por 120. No es menos cierto de que aunque, todo lo que genera en materia de exportación se sigue multiplicando, ya sea para la empresa o para la MIPYME estatal, por 24, y el nivel adquisitivo de muchos de los servicios que requerimos para brindar a su vez servicios a terceros, lo tenemos que adquirir al costo de ese mercado informal que existe, ni siquiera es por el 120. Todavía existe la dificultad en el que a los propios trabajadores que estén vinculados a las actividades exportadoras, sobre todo, o que son de los que estén insertados en cadenas que generan divisas frescas al país, tú le puedas pagar o remunerar en esa misma moneda, es decir, pagarle en dólares o en MLC al trabajador. Y la forma que no es la idónea, pero es la que hemos encontrado, es entonces que el propio trabajador de alguna forma se desvincule de la organización y por otro mecanismo saca la licencia TCP, se inserta en otra MIPYME y por esa vía sí se le puede pagar en esas monedas. Esas son, a mi apreciación, de las grandes debilidades. Y este año, sobre todo para aquellas MIPYMEs que ya teníamos en perspectiva de que iniciaban este año o se incorporaban en el primer trimestre, habíamos definido en su plan de negocio tener un grupo de beneficios fiscales que con la transformación en los últimos meses del año pasado y principio de se incorporaron un grupo es decir, un grupo de beneficios que existían desde el punto de vista impositivo se suprimieron, entonces ahora se tuvo que empezar a erogar o pagar esos impuestos que no estaban planificados, al menos en materia de ejecución, para el 2024. ¿Eso los obliga a ser más eficientes todavía? Nos obliga a ser más eficientes. Caer en la productividad. Es correcto. Luis, en el caso de soluciones energéticamente eficientes, ¿qué trabas quedan todavía por vencer? ¿Cómo ven ustedes el futuro? No, el futuro, somos optimistas, ¿no? Pensamos que las cosas van a ir para mejor, ¿no? Pero yo dividiría esto en tres partes. La primera es la principal traba que tenemos nosotros.
si le damos traba, es todo lo que dificulta o entorpece un obstáculo. Es la situación de la inestabilidad macroeconómica que tiene Cuba, como planteaba Dani. Es la primera de todas que afecta a todos los actores económicos, por igual. A unos más que menos, pero sí, a todo el mundo lo afecta. Tema que hemos discutido en nuestro programa. El otro, que tiene una importancia para nosotros capital, es la reforma de la empresa, de la gran empresa estatal cubana. Porque nuestro principal cliente es ese, porque como va a ser el principal actor de la economía, si esa empresa no se reforma, porque es que nos va a dar. ¿Me entiendes? Yo no me imagino nunca hablando a un ministerio ni un sector completo de la economía. Es todo lo contrario. En la medida que ese sector se recupera, que ese sector empieza a modificar la forma de actuar, nuestra pyme va a ir mejor. O sea, va a ir acompañando ese sector de la economía que además está en la Constitución. Y en tercer lugar hay un grupo de cosas, de cuestiones que todavía, que es para todo el mundo igual, pero en las pymes tienen connotaciones especiales. Si usted va, por ejemplo, a solicitar divisas, nosotros tuvimos una posibilidad, es una anécdota que es real. Tuvimos una posibilidad bastante segura, digamos potencial, pero con un por ciento, tal vez un 50 o 60%, de exportar nuestros servicios a un país del Caribe. Y por razones de que las pymes como tal, las pymes estatales, no hay ningún mecanismo para que puedan comprar la divisa. A las empresas estatales le asignan las divisas, a las pymes privadas lo compran en el mercado. No había mecanismo, y todavía no existe, de comprar las divisas para el viaje, estamos hablando de los viáticos al exterior, para exportar el servicio. Servicio u otras cosas más, porque como les decía, estamos haciendo los soportes autolastrados, que nosotros pensamos que puede ser un rubro exportable de la pyme nuestra en el futuro. Y hay otras trabas, porque usted va, por ejemplo, a ver algún tipo de regulación en algún ministerio, en alguna oficina, y la pyme estatal suena rara, ¿me entiendes? Suena como algo extraño, entonces hay que empezar a consultar, todo es demora, ¿me entiendes? Daniel, ¿no existen estos mecanismos entonces, como nos contaba Luis, para comprar estas divisas para los viáticos a la hora de...? Son diferentes los mecanismos, o sea, hay condiciones que deberían ser similares. El tema de las condiciones similares es un tema polémico, ¿no? Nos da para Yo lo que quiero dar para otro programa. La empresa estatal socialista es el actor fundamental, pero tiene que haber condiciones de operación similares para todos los actores, en los accesos, no sé qué, y ni siquiera todo el sistema empresarial estatal hay que tratarlo igual, porque las empresas tienen sus características también, a qué se dedican, no es lo mismo las empresas estatales que exportan que las que son de la canasta básica, cuáles necesitan, o sea, eso lleva a un análisis más profundo, pero ciertamente hay que avanzar en ese sentido. Ahora, en los últimos minutos del programa, apenas les puedo ofrecer un minuto a cada uno de ustedes. ¿Qué creen que nos falta hacer desde estas MIPYMES estatales para poder contribuir a dinamizar la economía cubana? Es decir, ¿cuál es la función fundamental que debe tener cada una de estas empresas que han surgido en muy poco tiempo todavía para que puedan funcionar como verdaderos motores de la economía y que cumplan esa función a la cual están llamadas y para la cual se crearon? ¿Con quién empiezo? Empiezo con Luis mismo, para darle un minuto a cada uno. No te entiendo bien la pregunta. ¿Qué nos falta hacer, por ejemplo, desde su posición como especialista en una empresa de soluciones energéticas? ¿Qué les falta a esa empresa por hacer? ¿Qué no ha conquistado todavía o qué tienen puesto a corto plazo hacer? Muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo. De las trabas anteriores me referí. Que podría ser una sugerencia para otra empresa. Una de las cosas que tenemos que resolver nosotros, pero no solamente para la empresa nuestra, es para el país en general, pero a la pequeña empresa le afecta mucho, es la ausencia en Cuba de un mercado mayorista. O sea, los altos precios, una de las limitaciones que tenemos nosotros en Cuba, además del problema de la... Lo voy a dejar en mercado mayorista porque se nos acaba el tiempo, para darle la oportunidad muy brevemente. Yo creo que todas las MIPYMES, sean del sector que sea, tienen que dotarse de tecnología para poder crecer y mantenerse en el tiempo. Daniel. Tenemos que tener más MIPYMES de base tecnológica, estatales y privadas, fíjate, y que exporten y crezcan y que aporten a la economía, lo principal.
Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy, porque no tenemos más tiempo, aunque sí tenemos mucho más contenido al cual referirnos en este tema de las MIPYMES estatales, pero seguramente volveremos en próximas emisiones, pues hasta aquí es apenas un primer planteamiento del problema. Recuerde que no basta con interpretar, describir, sino que juntos debemos transformar nuestra realidad. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Timbirichi. Ay, nada más. Timbirichi. 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 Corre, saca tu licencia y montate el Timbirichi. Aprovecha. Timbirichi. Aprovecha ahora. Y tampoco Mitsubishi. Timbirichi, Timbirichi. En cada cuadra un comité y una pila Timbirichi. Timbirichi. Aprovecha ahora. Timbirichi. Que no te da pa' un Toyota y tampoco Mitsubishi. Timbirichi, Timbirichi. En cada cuadra un comité y una pila Timbirichi. Grabate, repetimos.